En la cuarta clase del curso vamos, bueno, ya la podemos ver aquí, ¿no? La tabla. Entonces, esta es la primera de muchas tablas que nos vamos a tener que ir aprendiendo, ¿vale? Entonces, pues aquí esto va a suponer un cambio en vuestra vida. Vamos a ver precisamente la primera declinación que tenemos que memorizar, ¿no? Entonces, en la cuarta clase del curso de latín desde cero vamos a empezar con la memorización. Memorizar, hay que memorizar, hay que aprender de memoria. Esto no es una cosa que podamos entender, simplemente es memorizar, ¿vale? Lo anterior sí que tenemos que entenderlo, las 3 clases anteriores, pero esto es básicamente memorizar, ¿vale? Memorización pura y dura, ya que vamos a estudiar la primera declinación. Afortunadamente, la primera declinación en latín es la más fácil de todas. Es decir, es simplemente esta tabla. Luego vamos a ver en la segunda declinación que hay 3 tablas, en la tercera declinación hay 1000 tablas, etc. ¿Vale? Pero esta es la más fácil porque es una sola tabla. Afortunadamente, como digo, la primera declinación en latín es la más fácil de todas, ya que solo tiene una tabla. Tras memorizar su morfología, es decir, tras memorizar la tabla, aprenderemos algunas otras cuestiones. Entonces, como vemos aquí, ¿no? Como había dicho, siempre usamos los casos en el mismo orden, ¿no? Nominativo, vocativo, acusativo, genitivo, dativo, ablativo y, por supuesto, singular, es decir, singular y plural, ¿vale? Siempre las tablas van a ser así, excepto cuando se diga lo contrario, ¿vale? Pero por lo general van a ser así. Entonces, la primera declinación en latín es muy simple, pues es igual para todos los sustantivos, con muy pocas excepciones. Entonces, no nos interesa. Entonces, tenemos aquí. Domina, bueno, esto es un sustantivo de ejemplo, podría ser rosa o podría ser cualquier otro, ¿vale? Entonces, domina, domina, dominam, dominae, dominae, domina. Dominae, dominae, dominas, dominarum, dominis, dominis. Entonces, aquí lo que vemos es que, por supuesto tenemos la raíz y luego tenemos las terminaciones, que es lo que está subrayado, ¿no? Eso es lo que esto es lo que tenemos que memorizar, las terminaciones, las desinencias de los casos. Y por ejemplo, si fuera con rosa, rosae, pues sería básicamente lo mismo, simplemente cambiando la raíz, ¿no? Entonces sería rosa, rosa, rosam, rosae, rosae, rosa, rosae, rosae, rosas, rosarum, rosis, rosis, ¿vale? Y vemos que no tiene mayor historia. Simplemente cambiamos la raíz y las desinencias siempre son las mismas. Luego, una cuestión. Vemos que aquí en las desinencias tenemos estos simbolitos de breve y larga. No nos interesa de momento, ¿vale? Simplemente está aquí como referencia para el futuro, pero de momento no nos interesa. Simplemente tenemos que aprender am, a. Otra cuestión. Vemos que hay, esto es vamos a decir, un problema, una dificultad, porque en griego la morfología por lo general es más complicada que en latín, pero las desinencias de los casos entre sí son muy diferentes, es decir, no es fácil confundir las desinencias de un caso con otro. En cambio, en latín, la dificultad del latín es que, por ejemplo, tenemos a. Entonces tenemos 3 casos que terminan en a. Luego tenemos ai. Tenemos 4 casos que terminan en ae, ¿vale? Entonces, eso va a ser un poco difícil cuando tengamos que analizar la morfosintaxis de las traducciones. Eso es algo que no ocurre tanto en griego, sí ocurre en latín, ¿no? Y luego, otra cosa, tal y como había dicho, fallo septembrino, decir dominae. Por Dios, nunca dominae, siempre dominae, siempre rosae, ¿vale? El acento nunca va en la desinencia, ¿vale? Y bueno, entonces, en la primera declinación tenemos mayoritariamente sustantivos de género femenino, como podemos suponer, ¿no? Como de forma bastante intuitiva para nosotros los españoles, vemos que la primera declinación prácticamente siempre termina en a. Nosotros los españoles, los hispanohablantes, ¿vale? También los hispanoamericanos, ¿vale? Los hispanohablantes relacionamos la a con el femenino. Pues eso viene precisamente desde el latín, y de hecho viene incluso desde antes, ¿no? Entonces, principalmente sustantivos de género femenino,
y solo son de género masculino los que se refieren a hombres, es decir, los nombres de hombre, valga la redundancia. Por ejemplo, Catilina, que no es Catalina, Catilina, pues esto, aunque parece femenino, pero es masculino, simplemente porque Catilina es un hombre, pues ya está. El famoso Catilina de las Catilinarias de Cicerón, etcétera, etcétera. Ya lo veremos en los textos más adelante. O profesiones de hombre, por ejemplo, agrícola, nauta, ¿no? Entonces, el agricultor, el marinero, por Dios, el marinero, ¿no? De ahí viene astronauta, es literalmente el marinero de los astros, de las estrellas, ¿no? Una metáfora muy bonita, ¿no? Y no hay ninguno de género neutro. En la primera declinación no hay neutros. Entonces, prácticamente todos femeninos, unos poquitos masculinos y ningún neutro. Luego, notas sobre la morfología nominal. Como ya sabemos, en latín es muy importante fijarse en la terminación de los sustantivos. Esto que hemos estado diciendo, lo que está subrayado, ¿no? Ya que es la que contiene toda la información gramatical. La raíz simplemente contiene el significado de la palabra, pero luego es la desinencia la que nos dice el género, número y caso, ¿vale? Lo más importante, precisamente, como vamos a ver en el análisis morfosintáctico. Precisamente son las desinencias casuales las que tendremos que analizar para determinar en qué caso está un sustantivo, eso es la morfología. Sobre el caso de un sustantivo es crucial, saber el caso de un sustantivo es crucial para saber qué función sintáctica tiene dentro de la oración, eso es sintaxis. Y vemos que desde ya voy haciendo esta distinción entre morfología y sintaxis, o muchas veces hablamos simplemente de morfosintaxis, lo cual no está mal. Pero vemos que son dos cosas distintas, al menos para lo que nosotros hacemos, ¿no? Lo explicaré mucho mejor, más detalladamente, y por supuesto con el ejemplo cuando haga esta frase de prueba, ¿no? Para enseñaros cómo se analiza y cómo se traduce, ¿no? Y ahí explicaré todo esto de qué es la morfología, qué es la sintaxis, etcétera, ¿no? En esto consiste precisamente el análisis morfosintáctico, que es lo que tenemos que hacer de forma previa a la traducción. Muy pronto haremos nuestros primeros análisis y sus correspondientes traducciones, pero todavía no. Hasta entonces, y para que podamos hacerlos exitosamente, hemos de memorizar y sabernos perfectamente la tabla de la primera declinación, es decir, esta tabla. Insisto, y además está en negrita. Hemos de memorizar y sabernos perfectamente la tabla de la primera declinación. Para ello, lo más recomendable es aprender las desinencias junto a una palabra, no de forma aislada. ¿Esto qué significa? Muchas veces veo a la gente que intenta aprenderse solo a, am, ai, a. Pero claro, así pues parece que tienes un problema del habla, ¿no? Entonces, lo mejor es aprenderse, puede ser domina, puede ser rosa, puede ser la palabra que tú quieras, puella, lo que tú quieras, pero es mejor aprender las desinencias junto a una palabra, ¿vale? Entonces yo, por ejemplo, no me aprendo a, am, ai, a, ¿no? Sino que yo me aprendo domina, domina, dominam, dominae, dominae, domina, ¿vale? Y nada, aquí tenemos la primera declinación. Como digo, importantísimo, fundamental, sabérnosla de memoria, que no tengamos que mirar la tabla, solo para estudiarnos. ¿Vale? Entonces, nada, con esto terminamos la cuarta clase. Ya vamos a la quinta clase, en la que vamos a introducir la morfología, el sistema verbal latino en general, y ya en la sexta veremos el presente, y ya con eso podremos analizar y traducir nuestras primeras oraciones.